Ánimo, reunirnos y pasar un tiempo juntos en la palabra. And perhaps you've seen in the news, now Ukraine has very great problems. Quizás ustedes han escuchado o visto en las noticias que Ucrania tiene problemas serios. But I want to tell you something you don't read in the news, Pero quiero decirles algo que ustedes no leen o ven en las noticias. is that God is doing great things in Ukraine. Que Dios está haciendo grandes cosas en Ucrania. And doors are open for the Y gospel. las puertas se están abriendo para el Evangelio. And then in ways that never before the En Lord is formas y moving in maneras que Ukraine. nunca lo habíamos visto antes. And so God's people are not pushed back by difficult situations. El pueblo de Dios no está siendo rezagado por diferentes situaciones. His ways are not our ways. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. And sometimes our difficulties are God's Y opportunities. hay veces nuestras dificultades son oportunidades para Dios. And with your permission, Y con tu permiso, next month I'm going to be in Ukraine. el próximo mes estaremos en Ucrania. And with your permission, I would like to greet the brothers and sisters in Y con Ukraine. tu from- permiso también desearía from you. saludar a los hermanos de Ucrania de tu parte. Can I do that? ¿Puedo hacer esto? Thank you. Thank you. Praise the Gracias, Lord. gracias. Alabado Ah. sea Dios. Yeah, thank you. Well, let's open our Bibles to 2 Abramos Timothy nuestras 2. Biblias, 2 Timoteo. And I would like to ask Pastor Sergio if he would read now from verses 14 to 26. Un servidor va a estar leyendo 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 26. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Let's pray. Oremos. Yeah. Father, once again, we thank you for this precious letter from Paul to Timothy. Padre, una vez más te agradecemos por esta preciosa carta que Pablo escribió a Timoteo. Lord, it was so important for Timothy to receive it. Señor, fue importante para Timoteo recibirla, Lord, it's so important for us pero to también es receive it in our importante day. para nosotros recibirla. And we pray now that your Holy Spirit would teach us through your word. Oramos que tu Santo Espíritu pueda enseñarnos a través de tu palabra. We ask it in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. And so now, as we continue, Y ahora, mientras continuamos, we pick up with the same thought that Pastor Ramon was finishing with. y es el mismo mensaje que el pastor Ramón acaba de terminar de compartirnos. And this brings up an important point for us as we study our Bibles. Y esto es muy importante, hemos alcanzado un punto necesario mientras seguimos escudriñando las Escrituras. Right? We need to always be looking at the full context
of the Scriptures. Siempre tenemos que observar el verdadero contexto de las Escrituras. When Paul wrote this letter, Cuando Pablo escribió esta carta, he sat down and with a heart filled with the Holy Spirit and truth of God, Pablo se sentó con un corazón lleno del Espíritu Santo y de la verdad de Dios. he probably wrote it in one sitting. Quizás lo escribió en una sola ciudad y sentencia. And its ideas connect. Y sus ideas se conectaron. When Timothy received it, Cuando Timoteo recibió esta carta, I am sure he read it in one sitting. estoy seguro que la leyó esta carta en una sola sentada. And his heart and his mind were washed by the word as idea followed idea through. Y su corazón fue movido por el pensamiento de Pablo, idea tras idea. And so as we want to understand the Scriptures, we must always be looking at what has come before in the passage and what will follow. Y nosotros también, cuando nos sentamos frente a la Escritura, debemos meditar en lo que el autor deseaba transmitirnos en el pasado y también para el presente. In verse 14, Paul goes on now. Remind them of these things, charging them before the Lord, not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. En el verso 14, Pablo nos exhorta, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Who is to be reminded? ¿Quiénes deben ser recordados? Well, these faithful men that we learned about in verse 2. Todos los hombres fieles que nos hablaron en el verso 2. Timothy was to have these faithful men that he was to teach and train. Timoteo debería seguir enseñando a estos hombres fieles idóneos para enseñar la palabra de Dios. What should he teach them? ¿Qué debemos enseñarles? Things like this in verses 11 to 13. Las cosas que estaban escritas en los versos 11 al 13. Timothy was to remind them of these important, essential truths. Timoteo debería recordarles de estas palabras esenciales y verdaderas. Eternal things. Cosas eternas About the resurrection of Jesus acerca de la Christ. resurrección de Jesús, About the life that we have with him. acerca de la vida que tenemos con Él. How if we deny him, he will deny us. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará. These are eternal, important things Esas son cosas muy importantes y eternas, that we should always remember and always be ready to share. pero también debemos entender y recordar y estar listos para compartir. But then Paul goes on and he says, but tell them not to strive about words to no profit, to the ruin of Recuerda the que hearers. no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. There are other things that are not important. Hay otras cosas que no son importantes. And when the church or people in the church move from the important to the unimportant, it's a problem. Y cuando las personas en la iglesia se pasan de lo que es importante a lo que no es importante, tenemos un problema. And what's the effect? ¿Y cuál es el efecto? Damage. Daño. Because the church is a place where important things are talked about. Porque la iglesia es un lugar donde las cosas importantes deberían ser enseñadas. The salvation of souls, La salvación de las almas, the love of God, el amor de Dios, the truth of God, la verdad de Dios, the attacks of the devil, los ataques del enemigo. how to have our lives healed by the power of God, ¿Cómo podemos tener una vida sana con el poder de Dios? how families are to live together, ¿Cómo las familias pueden vivir juntas? how the church is to function. ¿Cómo la iglesia debería funcionar? These are the important things. Estas son las cosas importantes. And should be at the center of the life of God's people. Esto debería ser el centro de atención en los hijos de Dios. When we get away from these things, Cuando nos distanciamos de estas cosas, there's damage. hay daño. People come expecting to be touched by God's truth and Las His personas word. vienen a la iglesia esperando ser tocadas por la verdad de Dios. You know, but
if other things are being talked about. Pero si otras cosas son enseñadas, What did Jesus look like? ¿qué es cómo Jesús se parecía? What color was his beard? ¿Cuál era el color de su barba? What color was her eyes? ¿El color de sus ojos? These kinds of things. Esta multitud de cosas. Our attention is moving from what's internally important to things that are distractions. Estas cosas nos apartan y distraen de las cosas que son importantes. And so in verse 15, En el verso 15, Paul gives an encouragement to Timothy. Pablo sigue animando a Timoteo. Timothy, you be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Timoteo, tú procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timothy, you have a responsibility as a Christian man, Timoteo, tú tienes una responsabilidad como cristiano ahora, as a Christian pastor. como un pastor cristiano. And that responsibility is to work to be approved by God. Y esta responsabilidad es de ser aprobado por Dios. And with this is the idea of working towards an important goal. Y esta es una idea de trabajar arduamente enfocados en un blanco importante. What's the goal? ¿Cuál es el objetivo? To be a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. El objetivo es presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Who is the worker that is ashamed? ¿Quién es el obrero que está avergonzado? He's the worker who does bad work. Es aquel que no trabaja. He's the worker who doesn't know what he's doing. Es aquel que no sabe lo que está haciendo. He's the worker who is lazy about what he Es el does. obrero que es perezoso en lo que hace. And then when the boss comes, Y cuando viene el jefe, and he wants to see some results, quiere ver resultados, he's expecting some good answers, está esperando buenas respuestas and he doesn't receive that, y no las recibe the worker is ashamed. y se avergüenza. God has called us into the greatest work there is on earth. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer la obra más hermosa que hay en la tierra. Dear brothers, dear sisters, Queridos hermanos y hermanas, you are so important to what is going on planet Earth. ustedes son de mucha importancia en lo que está ocurriendo en esta tierra. You are so important to your country, Ustedes son muy importantes para sus países, to your cities, para sus ciudades, to your churches, para sus iglesias, to your families, a su familia, to your children. para sus hijos. You are important. Ustedes son muy importantes. And God has entrusted to you a very great work. Y Dios te ha confiado una gran obra, una gran tarea. And it is to make His truth known Y on es the hacer earth. que su verdad se conozca. The earth is a dark place. Estamos viviendo en lugares oscuros. Terrible things happen here. Cosas terribles están ocurriendo. The devil has great power here. El Satanás tiene un gran poder aquí en la tierra. But God loves people. Pero Dios ama a la gente. His heart is to save them. Su corazón es salvarlos. His heart is to bring them into His Su family corazón es traerlos a su familia and to use them to bring others. y usarnos para traer a otros. You have a great work in your life. Ustedes tienen una gran tarea en sus vidas. And wherever you are, Y donde quiera que estés, a student Como in school, estudiantes en escuelas, a pastor in a church, pastoreando una iglesia, someone on their job, en tu working a trabajo, job, God has called you to represent Him, to speak for Him in that place. Dios te ha llamado a representarlo y hablar por Él. And with that comes a responsibility, Y con esto tenemos una responsabilidad. and that is to be able to share what God wants to say. Y es estar preparados para compartir lo que Dios quiere hablar. Well, what does God want to say? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar? He wants to say this. Él quiere enseñar su palabra.
Dear friends, we don't have to guess what God wants to Nosotros say. no tenemos que inventar lo que Dios quiere compartir. He has said it, Ya lo ha hecho and He continues to say it y through this book. nos continúa diciendo lo mismo. And so here Paul is exhorting Timothy. Timothy, study the book. Know the book. Pablo está exhortando a Timoteo a conocer el libro, That you can rightly divide, rightly understand the word of truth. que pueda usarlo correctamente, usar la palabra de verdad. You know? And so whoever you are, wherever you live, Quien sea que tú eres o donde sea que tú vives, this is your book. este es tu libro. It's for you Es para ti and all the people that God puts around y, you. y para todas las personas que Dios pone a tu alrededor. You know, and we should be ready Y nosotros debemos estar listos as God opens doors to share His truth. a His medida love. Dios va abriendo puertas para compartir esta verdad. And so this is what Timothy is being called to. Y esto es para lo cual Timoteo fue llamado. It's what God is calling us to. Y también nosotros somos llamados. Okay. But verse 16, En el verso 16, Paul goes on, he says, shun profane and vain babblings, because they will increase to more ungodliness. Pablo continúa escribiendo: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Things that are unholy, things that are empty, things Cosas that que are no son worthless. santas, cosas que no son vacías, que son vacías. Don't spend your time on those things. No dediquemos mucho tiempo a esas cosas. You know, there are thousands and thousands and thousands of books written every year. Miles y miles de libros se escriben cada año. Many of them call themselves Christian, and they come with the word Christian on them. Y algunos libros aparecen con supuestos autores cristianos. But as you begin to get into them, Pero cuando uno comienza a leerlos, they're not really about this. no están fundamentados en la palabra de Dios. You know, they're about all different things. Hablan de muchas cosas: Psychology, psicología, how to get rich, cómo hacernos millonarios, all about the different kinds of demons. diferentes clases de demonios, You know, and many, many other things muchas y muchas otras cosas. that really, in the end, don't have very much to do with this book. Cosas que realmente al final no tienen ninguna relación con este libro. Yeah. And we have limited time. Nosotros tenemos un tiempo life. muy limitado. We want to invest our time in the things that we know are true Queremos invertir nuestros tiempos en las cosas que son verdaderas and not chase things that really have no eternal value. y no estar detrás de cosas que no tienen un valor eterno. Because if we do, Porque si lo hacemos, you know, well, these things may be very interesting to people. pueden ser que cosas sean importantes para la gente. People may be curious to know about some of these things. Personas pueden estar curiosas en conocer estas cosas, But if they take the center of what is happening pero si nos in enfocamos our Christian life and in our churches, en lo que realmente está ocurriendo en nuestras vidas y en nuestras iglesias, the result is ungodliness. el resultado es que Dios no está allí, The result is damage. daña. And Paul warns us very strongly. Pablo nos advierte Verse fuertemente. 17, he gives us an example. Verso 17 nos da un ejemplo. And he says, and their message will spread like cancer. And Yes. Hymenaeus and Philetus are of this sort. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Yes. Verse 18, it tells us, what did they do? They strayed concerning the truth, saying the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. En el verso 18 nos dice lo que ocurrió con ellos, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. What happened? ¿Qué es lo que ocurrió? There were men Entonces- who they appear to have been teachers or men in the church Estos hombres eran maestros en la iglesia who began to get some strange ideas about the resurrection.
que comenzaron a tener ideas raras acerca de la resurrección, that somehow the resurrection had already happened, que la resurrección ya había ocurrido, and people began to listen y la gente comenzó a escucharlos, and think, if the resurrection's already passed, what does that y mean? empezaron a decir, ay, la resurrección ya ocurrió, ¿qué quiere decir esto? Maybe we're not saved. Quizás no somos salvos, Maybe we weren't good enough. quizás nosotros no fuimos lo suficientemente buenos. Well, and if the resurrection's already passed, well, maybe that means we can do whatever we like because Si we la missed it. resurrección ocurrió, entonces podemos hacer lo que querramos porque ya perdimos esa oportunidad. Let's eat, drink, and be merry because Comamos tomorrow y we're going to die. bebamos y mañana moriremos. Yeah. You know, we don't know exactly what doctrine they were teaching, No sabemos exactamente la doctrina que estaban enseñando, but it was false. pero era falsa. People were listening to it, Había personas que estaban escuchándolos and they were being led astray. They were losing their faith. y se estaban desviando de la verdad y de la fe. Yeah. This is what happens as a false teaching comes into a church. Esto es lo que ocurre cuando falsas enseñanzas entran a la iglesia. It says in verse 18, En el verso 18, you know, they strayed concerning the truth. trastornaron la verdad, se desviaron de la verdad. It was like they started in the truth, Comenzaron la verdad, but somehow they got on a path. pero de alguna manera se desviaron en su camino. Now, if you are not in the truth, Si tú no estás en la verdad, where are you? ¿dónde estás? What's the other place that's not truth? ¿Hay otro lugar donde estar que no sea la verdad? Right? If you're not in the truth, you're in a lie. Si no estás en la verdad, estás en la mentira. And you know, sometimes it's a little bit difficult in the beginning to tell what's what. There are difficult passages in the Bible. En el comienzo hay veces es difícil discernir qué es lo que es, porque hay pasajes difíciles en las Escrituras. And sometimes there are even disagreements about certain things among godly men. Y hay veces hay desacuerdos en algunas cosas de la Biblia, especialmente en hombres que no son de Dios. But the further you go down the path, it becomes clear. Pero si avanzas en el verdadero camino, esto va a quedar cada día más claro. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? How many of you have heard of Jehovah's Witnesses? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de los testigos de Jehová? Yeah, they're around. Y están alrededor. How did they start? ¿Cómo comienzan? Well, this man Russell was teaching a Bible study in a church. Este hombre llamado Russell estaba enseñando un estudio bíblico en la iglesia. But there were certain things he really didn't like about the Bible. Pero había ciertas cosas que él no quería de la Biblia. He didn't like the idea of hell. He didn't like the No le idea of gustaba hell. la idea del infierno. And he began to think logically. Y empezó a pensar lógicamente. You know, well, I don't think God would have a hell. Y dijo, Dios no creo que tenga un infierno. You know, God's too loving, too kind. I just don't believe that. Dios es amor, es bueno. Yo no creo que haya un infierno. And instead of listening and taking what was written in the book, Y en vez de escuchar y tomar literalmente lo que se enseña en el libro, he began to kind of think in his own way. comenzó a pensar en sí mismo. Well, I don't like hell. A mí no me gusta el infierno. Actually, I think Jesus was Michael the archangel in disguise. Yo creo que Jesús y el arcángel Miguel y otros, I don't really like this idea about salvation being free. I think you need to work for it. no me gusta esta idea de que la salvación es gratis y creo que hay que trabajar por ella. And in this straying from the truth, Comenzó a desviarse de la verdad now you have a cult y ahora tenemos un culto that is deceiving millions of people que está engañando a millones de and personas leading them into hell. y llevándolos al infierno. And it began a long time ago with one man teaching a Bible study who decided to go his own way. Y esto comenzó hace mucho tiempo atrás con un hombre que enseñaba la Biblia en la iglesia, pero se desvió.
In verse 17, En verso 17, Paul says messages like this are like gangrene. Gangrena, yeah, or gangrene? ya. Dice verso 17 que mensajes como estos carcomerán como gangrena. Now, gangrene is an interesting disease. La gangrena es una enfermedad interesante. What happens? ¿Qué es lo que ocurre? It occurs mostly when the cells cannot get blood. They cannot get the nutrients that they need to live. Generalmente la gangrena ocurre cuando las células no reciben los nutrientes necesarios para tener vida saludable. And they starve and they die. Comienzan a morirse. And as they die, they cut off the nutrients from others, and the death grows in the flesh. Y mientras células se mueren, comienzan a afectar a otras células y la piel también comienza a ser afligida. And Paul says false teachings are like that. Y Pablo dice que los falsos maestros son como la gangrena. You know, when you have a false teaching and people begin to listen to it, Cuando tenemos falsos maestros y las personas comienzan a escucharlos, instead of being fed by the Word of God, en vez de ser alimentados con la palabra de Dios, that they can be healthy and strong and growing, para que sean saludables y fuertes creciendo, they're listening to things están escuchando cosas that bring no spiritual food to their souls, que no traen crecimiento espiritual fructífero a sus vidas, things that are not of God. cosas que no son de Dios, And they begin to die spiritually. comienzan a morir espiritualmente. And so Paul is speaking here very strongly. Timothy, you know the truth. Pablo habla fuertemente a Timoteo y le dice, Timoteo, tú conoces la verdad. Timothy, make the effort, work to understand the scriptures. Timoteo, haz que otros entiendan las escrituras, That you can, reject these things that are false. que and stay in the rechacen todas scriptures. las enseñanzas que son falsas. Continuing on, in verse 18, Paul said, the faith of some is overthrown by these false teachings. En el verso 18 dice, se desviaron de la verdad. And sometimes we look around and we see so many things. Jehovah's Witnesses, Mormons, cults. Miramos a nuestro alrededor y vemos esto creciendo, testigos de Jehová, mormones, sectas y sectas. And some people get very afraid looking at all of this. Y hay personas que se asustan al ver todo esto. But what does Paul say? Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Verse 19. Verso 19. We don't have to worry. Right? Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. The Lord knows those who are his. And let everyone that names the name of Christ depart from iniquity. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Right? These poor people, they were being told the resurrection was past. Estas personas estaban siendo enseñadas que la resurrección era un asunto del pasado. Well, if the resurrection's past and we're still here, what happened? Maybe we're not saved. Bueno, si la resurrección pasó y nosotros todavía estamos aquí, quizás no somos salvos. We don't have to worry about this if we know the Word of God. Nosotros no tenemos que preocuparnos acerca de esto si conocemos la palabra de Dios. Yeah. What does the Bible say? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Right? If we believe in our hearts, Si nosotros creemos en nuestro corazón, I'm sorry, if we confess with our mouths Si Jesus as Lord and believe in our hearts si that God confesamos has raised con him from nuestra the dead, boca que el Señor es nuestro Dios y lo creemos en nuestro corazón, seremos right, resucitados de los we can be muertos. saved. That's how it happens. Esta es la salvación, así ocurre. And God knows who has done that and who believes that and stands in that. Y Dios sabe si nosotros hemos conocido y creído esto. And so we know who God is Nosotros sabemos quién Dios es through His Word. a través de su palabra. He knows who we are. Él conoce quiénes somos. And we can have peace. Nosotros debemos tener paz. The Bible says in John chapter 10, Jesus said, "My sheep hear my voice,
and I En know el them, and they Evangelio, follow según me. San Juan capítulo 10, dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. What does his voice sound like? ¿A qué suena su voz? Well, it sounds like this, Suena como la palabra. right? This is his voice. Esta es la palabra, esa And es su voz. he speaks with this voice to our hearts and to our life. Él habla con su voz a nuestras mentes y corazones. And we can follow him like little sheep, like little children, Y nosotros podemos seguirlos como ovejas y pequeños niños and not be afraid y no estar asustados. because we know what he's saying. Nosotros sabemos lo que dice la palabra. Right. And then, so the Lord knows them that are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Y dice, aquel que conoce el nombre del Señor, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. You know, that's an interesting thing about many of these false teachers. Hay algo que es interesante acerca de los falsos maestros. Right? The Bible says it's by their fruits that we will know them. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. And so, you know, God has called us to lives that are holy and pleasing to him. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas que le agradan a Él. So any kind of teaching or doctrine that would call us to greed or immorality, Toda doctrina que nos exhorta a vivir en el camino de la inmoralidad o de la avaricia, to lives filled with pride. vivir vidas llenas de orgullo. Have you ever talked to a Jehovah's Witness? ¿Has hablado alguna vez con un testigo de Jehová? I've talked to many. Muchas veces he hablado con ellos. And often they will come to that point where they say, we are the only ones who know the truth. We are the only ones who are saved. Y a menudo llegan a esta conclusión, somos los únicos que tenemos la verdad, somos los únicos que vamos a ser salvos. It's our men in New York City are the only ones that know the truth and can teach the truth. Nuestros hombres son los únicos que conocen la verdad y pueden enseñar la verdad. Pride, Orgullo. it's the great sin. And it leads to their ignorance of the scriptures. Y yo creo que esto es originado por su ignorancia de las Escrituras. Now, if we are Christians, Si nosotros somos cristianos, you know, we live lives that are just defined by the truth. nosotros vamos a vivir vidas definidas por la verdad. And there are things that we receive from this book, Y hay cosas que recibimos de este libro, and because we receive them, we must reject other things. y si las recibimos del libro debemos rechazar falsas enseñanzas. Can a pastor be a homosexual? ¿Puede un pastor ser homosexual? No. Well, it tells us in 1 Corinthians chapter 6, En 1 Corintios capítulo 6, right, that those that practice such things, que aquellos que practican tales cosas you know, don't know God. no conocen a Dios. Can a pastor be one who doesn't know God? It can't be that a pastor would be a homosexual. No puede ser que un pastor sea homosexual. And someone might point their finger at me and say, well, how do you know that? Y algunos pueden apuntar a nosotros su dedo y decirnos, ¿cómo tú sabes esto? Well, I know that from this book. Yo conozco esto de este libro. Yeah. And the passage, if you're interested, 1 Corinthians 6, 9 to 11. 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Is that a popular stand to take? ¿Es esto una determinación popular tomarla? Yeah, in a lot of places, not very popular. En algunos lugares ya esto no es popular, Yeah, but it's the truth. pero esta es la verdad, It's the truth. es la verdad. When we have to make our choice, we need to stand in the truth. Y cuando tenemos que tomar una elección es firme en la verdad, Because Jesus is the way, the truth, and the life. porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Right? And so Paul goes on then in verse 20, back in 2 Timothy. Volvamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. And he gives us a picture to help us understand what's going on with all of this. Y Pablo nos va a dar una ilustración de lo que ocurre con todo esto. In verses 20 and 21, En los versos 20 y 21, he says, in a great house there are Dice- not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor.
Verso 20, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. So what's going on? How come there are guys like Hymenaeus and Philetus that were in the church and left the church and took people with them? ¿Cómo puede ser posible que en la iglesia había hombres como Himeneo y Fileto que desviaban a otras personas? How come there are false teachers and cults? ¿Cómo es que existen falsos maestros y sectas? And why do these cults call themselves Christian? ¿Y cómo es que estos grupos se llaman a sí mismos cristianos? If they have nothing to do with Christianity, why don't they call themselves something else? Bueno, si no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿por qué no se llaman algo más? But they like to say, no, we're the true Christians. Pero ellos se han convencido a sí mismos que son los verdaderos y únicos cristianos. What's going on? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Well, Paul says if you have a great house, Pablo dice, si tenemos una casa grande, there are all different kinds of vessels in that hay house. diferentes tipos de utensilios y vasijas. You know, when we use the word Christianity, Cuando usamos la palabra cristianismo, it's a very big word, es una palabra muy grande. right? It covers many different things. Cubre muchas cosas. And some of those things are Christian, and some of those things aren't even Christian. Y algunas de esas cosas son cristianas y otras de esas cosas no son cristianas. Right? When the world hears the word Christianity, it's a big, big word. Cuando el mundo escucha la palabra cristianismo, es una palabra muy grande. And in a big house, Y en una casa grande, right, Paul says different vessels. Pablo dice que hay diferentes tipos de utensilios. Vessels of gold and silver. Vasijas de madera y de oro y plata. You know, the plates and the cups that the people eat from, you know, they may be from the gold and the silver. Los platos y los vasos que algunas personas usan pueden ser de oro y de plata. You know, that the owner of the house, he would eat from these, and his friends and his family. El dueño de la casa usaba este tipo de vajilla para ellos y para sus amigos. But there are many other vessels. Pero hay otro tipo de utensilios There's the vessels that the cats and the dogs eat from. de los cuales los perros y los gatos se alimentan. There's the vessels that are used to take out the trash. Hay utensilios también que es para sacar la basura. So many different things. Hay muchas cosas. But then Paul now makes an application in verse 21. And he Pero- says some for honor, some for dishonor. Pablo va a darnos una ilustración y aplicación. Algunos son para usos honrosos y otros para usos viles. In verse 21 he says, if anyone cleanse himself from the latter, from dishonor, he'll be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, En el and verso prepared for 21, every good work. Pablo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. So a big house, Una casa grande, many different vessels, hay diferentes tipos de utensilios you know, for different purposes. para diferentes propósitos. We are vessels Nosotros también somos that the Lord vasijas. wants to El use. Señor quiere usar. And God's heart for each one of his children Y el- is that we would be vessels of honor. Y el corazón de Dios para cada uno de sus hijos, que seamos vasijas honrosas. Vessels through which he could pour his truth. Vasijas a través de las cuales Él pueda expandir su verdad. Vessels that could feed other hungry people, Vasijas que puedan alimentar a personas que están hambrientas. where they could, hungry people who are lost and dying could come to us. Hay personas hambrientas que están perdidas y desean ir a la verdad. And God, by his Holy Spirit, Y Dios a través del Espíritu Santo, through his word, a través de su palabra, could satisfy the hunger in them y puede satisfacer el hambre que ellos tienen, by using us usándonos a nosotros, to speak with words, to love them in the name of Jesus. para hablar las palabras de Dios y el amor de Jesús. But there are other vessels, Pero hay otras vasijas you know,
This Russell guy that started the Jehovah's Witnesses was Este a hombre different kind of Russell vessel. que comenzó los testigos de Jehová no era una buena vasija. And men will come and teach false things. Y hombres vendrán y continuarán enseñando falsas And, doctrinas. and people will follow them. Y habrá personas que lo seguirán. What's happening? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Well, in a very strange way, God uses these things to purify His church. De una manera muy extraña, Dios también usa estas cosas para purificar a su iglesia. What do I mean? ¿Qué es lo que quiero decir? Well, in the church, in the big body of Christ, En la iglesia, en el gran cuerpo de Jesucristo, here's the pastor teaching the Word of God Sunday by Sunday. aquí hay un pastor enseñando la palabra de Dios domingo a domingo. But now someone else begins to teach something false Pero también puede haber alguien que está enseñando cosas falsas, that's all about greed. que es todo acerca de codicia, It's all about money. es todo acerca de dinero, Very little about Jesus, poco de Jesús, everything about money. todo tiene que estar relacionado al dinero. How to get lots of it, Cómo tener mucho dinero, how to get it from others, cómo obtenerlo de otros, how to live big. cómo vivir a lo grande. And people listen, Y hay personas que escuchan and certain ones will follow. y algunos van a seguir. What just happened? ¿Qué es lo que ocurrió? Well, everyone who had a problem with greed and with hunger for money, Cada uno, aquellos que tenían problemas con la codicia y tenían hambre de dinero, as they follow these other things, mientras siguen a estos maestros, they're cleaned out of the church. van a ser limpiados de la iglesia. And dear brothers and sisters, I say this with all humility. Y digo esto con toda humildad. Who am I? I'm nothing. ¿Quién soy yo? No soy nadie. Who am I to judge anyone? ¿Quién soy yo para juzgar a I'm alguien? no one. No soy nadie. But this word is eternal and will judge everyone. Pero esta palabra es eterna y va a juzgar a todos. It's followers of Jesus Christ who will be in heaven. Solamente los seguidores de Jesús van a estar en el cielo. Yeah. Followers of men and false doctrines won't be. Los seguidores de hombres y de falsas doctrinas no estarán. And these false doctrines force people to make a choice. Y estas enseñanzas falsas fuerzan a las personas a tomar una decisión. Am I interested in Jesus? ¿Estoy interesado en Jesús Or am I interested in my pride? o estoy interesado en what do you say? I want to be one of the only ones. I'm Yo going to quiero- join the Jehovah's Witnesses. Yeah. Yo no quiero ser uno de los que va a escoger seguir a los testigos de Am Jehová. I interested in Jesus? ¿Estoy interesado en Jesús Or really my great interest is money? o mi interés es el dinero? And it goes on and on. Y esto puede seguir y seguir. And so these false teachers Estos falsos maestros are used to reveal what is in people's hearts. revelan, son usados por Dios para revelar lo que hay en los corazones de las personas. They're attractive, they're persuasive. Tienen atracción, son persuasivos. Sometimes it's very difficult to tell who is who. Hay veces es muy difícil saber quién es quién, But if you know this book, pero si conoces este libro, you'll be fine. tú estarás bien. The Lord knows them that are His. El Señor conoce a los que son suyos. Who are His? Those who base their lives upon the truths of this book. Son aquellos que ponen el fundamento en la verdad de la palabra de Dios. Yeah. And so we want to be clean. We want to be vessels the Lord can use for His good work. Entonces queremos ser vasijas limpias para ser usados por Dios. Verse 22, Verso to 22 23. al 23. Flee youthful lusts, pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing they generate strife. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Do you see how much attention Paul is putting on what we teach and what we talk ¿Se about? dan cuenta la importancia de que tenía Pablo en enseñar la verdad de la palabra de Dios?
Look at verse 14 again. Miremos al verso 14 otra vez. Don't strive about words to no profit. They ruin the hearers. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Verse 16, avoid profane and vain babblings, for they increase to more ungodliness. Verso 16, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Verse 23, avoid foolish and ignorant disputes because they generate strife. Verso 23, desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. What we believe, what we teach, what we talk about is important. Lo que enseñamos, lo que creemos, lo que transmitimos es de suma importancia para nosotros. In the church, it's the difference between life and death. La iglesia es la diferencia entre la vida y la muerte. Right? The church is a place of life, La iglesia debe ser un lugar de vida and the life is in His Word. y la vida está en la palabra de Dios. Finally, let's read verses 24 to 26. Finalmente leamos los versículos 24 al 26. Please. Yeah. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Pastors, Christian people, Pastores, pueblo de Dios, we're not to be fighting with people. no debemos estar luchando con We're otras not to have a personas. reputation as those people who argue with everyone and No fight debemos with tener la everyone. reputación de que somos hombres y mujeres que estamos buscando contiendas y peleas con Paul otros. says we should be known as gentle people, Pablo dice que debemos ser conocidos por ser personas amables y gentiles. people who are able to teach, who are patient with people who disagree with us. Personas que son capaces de enseñar y son pacientes con aquellos que no piensan como nosotros. Who's a good teacher? ¿Quién es un buen maestro? You know, a good teacher Un buen maestro is someone who can take complicated or difficult things and make them simple. es aquel que puede tomar cosas complicadas y transformarlas en simples. Who's a bad teacher? ¿Quién es un mal maestro? A bad teacher is someone who takes simple things and makes them complicated. Un mal maestro es aquel que toma cosas simples y las complica. Yeah, you know, so the truths of the Word of God, La verdad de la palabra de Dios. we should be able to teach to others in ways they can understand and receive. Debemos estar capacitados en enseñarle y transmitirlo de una manera que puedan recibir. It takes patience, it takes gentleness. Requiere paciencia, requiere amabilidad. In verse 25 it says it takes humility. Y en el verso 25 dice que requiere humildad. Sometimes people get angry with us. Sometimes people disagree very strongly. Personas van a enojarse con nosotros y no van a estar de acuerdo con nosotros. If I'm prideful myself, Si yo soy un hombre orgulloso, there's going to be a fight. va a haber contienda, pelea. But if I am filled with the love of God for this person, Pero si yo estoy lleno del amor de Dios para esta persona and I understand that in Jesus' heart, y yo entiendo el corazón de Jesús, the most important thing is that this person would be saved. They would be in heaven. la cosa más importante es que esta persona sea salva y esté mañana en el They would cielo. understand His truth and walk in His truth. Que puedan entender la verdad y poder caminar en la verdad. That should humble me. Esto me debe hacer una persona humilde. This conversation is not about me. Esta conversación no es acerca de mí. It's about the heart of God that wants to touch this poor lost person. Es acerca del corazón de Dios que quiere tocar a esta persona And He perdida. wants to do it through me. Y lo quiere hacer a través de mí. And God forbid that I should get in the way of what God wants to do. Y Dios no permita que yo sea un obstáculo de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Lord, humble me. Señor, humíllame. Lord, help me to be gentle and kind, Ayúdame a ser gentil y bondadoso, because I know that's what you want. porque esto es lo que Él quiere. And if we share the truth in that way, Y si compartimos la verdad de esta manera, God will work. Dios va a orar. And sometimes if the heart is open, there will be repentance.
Los corazones se pueden abrir y va a haber arrepentimiento. What's repentance? ¿Qué es arrepentimiento? Repentance is a 180-degree turn from the direction you were going. Arrepentimiento es 180 grados de conversión a dónde ibas. You know, here's a person who is a Jehovah's Witness. Esta es una persona que era un testigo de Jehová. And if the Spirit of God works, and there's a Christian who is gentle and kind and patient, Y si hay un cristiano que es gentil, amable y paciente, va a haber who arrepentimiento. knows their Bible well, Si se conoce bien la palabra de verdad. you know, God can work in that situation to do a miracle. And they Dios can puede repent. obrar un milagro en esa persona. You know, God wants that to happen. Y Dios quiere que esto ocurra. And He will cause that to happen if we do what He asks us to. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Él va a hacer lo que va a obrar que esto ocurra. And then verse 26 gives us the big picture of what is really going on. Y en el verso 26 tenemos la gran imagen de lo que puede ocurrir. Yeah. You see, God loves you and Dios- has a wonderful plan for your life. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. It's true for every Christian. Y esto es verdad para cada cristiano. God loves His children, Dios ama a sus hijos. and the plans that He has for you are good. Y los planes que Él tiene para ti son buenos. Plans of blessing, plans of fruitfulness. Plan para bendecirte y plan para que vida sea fructífero. But dear friends, the devil has a plan for our lives. Pero amados hermanos, el diablo también tiene un plan para nuestras vidas. He knows who we are. Él conoce quiénes somos. We're soldiers for Jesus Christ. Nosotros somos soldados de Cristo. And it's through us that God is moving forward His kingdom on earth. Y es a través de nosotros que el reino de los cielos avanza en esta tierra. And so the devil looks at us and he thinks, that's a dangerous person. Y el diablo nos mira a nosotros y dice, él es una persona peligrosa. I need to do something Tengo que about hacer him. algo acerca de él. I need to do something about her. Tengo que hacer algo acerca de ella. And so he lays traps. Así que él pone trampas. And they're traps sometimes through false teaching. Y muchas veces esas trampas es a través de falsos maestros. And he's hoping to catch Christians in his traps. Y él está deseando agarrar a cristianos en esas trampas. And if he can deceive them very well, Y se pueden engañarlos they can begin working for him. y van a comenzar a trabajar para él. And this happens. Y esto ocurre. A Christian who believes false doctrine, Un cristiano que abraza falsas enseñanzas and then they bring it into the church. y And they, después say, las trae a la iglesia. and they say, oh, you wouldn't believe the book I just read. Oh, no puedes creer el libro que leí. It's nothing like we ever heard in this church. Nunca habíamos escuchado esto en esta iglesia. It's this new exciting teaching that Esto no es one's ever algo heard realmente, before. una enseñanza maravillosa que nunca la hemos escuchado. It came from a special revelation from an angel. Vino por una revelación especial de un ángel. And it's like this. Y así funciona. And they begin to share it. Y la comparten en la iglesia. And all of a sudden, people who were, their attention was on the truth Y de repente personas que tenían su atención en la verdad, is now somewhere else. ahora su atención está en alguien más. And the devil has someone on the inside of the church working for him. Y ahora el diablo tiene a alguien en el seno de la iglesia trabajando para él. And dear friends, again, I say this with all humility. Queridos hermanos y hermanas, digo esto con toda humildad. They may be a saved person, Puede ser una persona salva, a person who in their heart genuinely wants to know God and serve God. una persona que en su corazón genuinamente quiere conocer y servir a Dios, But if they don't know the truth, pero si no conocen la verdad, they can become deceived. y pueden ser engañados. You know, and even with the right motives, go in a wrong way. Verdaderos motivos hay veces llevan a las personas caminos equivocados. So every day of our life, Así que cada día en nuestra vida, God has a will for us. Dios quiere poner su voluntad, cumplir su voluntad en nosotros. God has truth for us. Dios tiene una verdad para nosotros. He wants to speak to us every day. Él quiere hablarnos cada día a través de su palabra. He wants the church to be a place where truth flows like a river through the Word of God. Quiere que la iglesia sea un lugar donde fluye la verdad en el seno de la iglesia. Where the pastors are studying and responsible to know the Word.
Y quiere ver pastores que están estudiando y son responsables con la palabra de Dios. And the people are being washed by the word. Y que las personas sean limpias por la And palabra. are growing strong and being used in mighty ways Y for que God. maduren y crezcan y sean usadas en manera poderosa. But the devil Pero el diablo wants the church to be a place where the word of God is not known, quiere que la iglesia no sea un lugar donde se enseña la palabra where de the Dios. people are not protected Que las personas no estén by protegidas the word, por la palabra. and that his lies can find a way in Y entran mentiras and begin to snag people, y empiezan a atrapar a las personas. and he can turn them to work for him. Y Él los puede convertir en trabajar para Él. You know, dear friends, no man, no woman can withstand the devil by themselves. Ninguna persona, queridos hermanos y hermanas, puede presentarse él o ella directamente confrontar al diablo. But when we have the truth of the word of God, Pero cuando tenemos la verdad de la palabra de Dios, the devil cannot touch us. el diablo no nos puede tocar. Right? Because greater is him who is in us than he who is in the world. Porque más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. You know, if we do these things, the Bible tells us we will never fail. Si nosotros hacemos estas cosas que Pablo le dijo a Timoteo, nunca vamos a fracasar. Let's pray. Oremos. Father, again, we just thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you, Jesus, that in Argentina, in Chile, and Peru, and in so many countries, we can have our Bibles, we can read our Bibles. Gracias, Padre, gracias, Jesús, porque en países como Argentina, Chile, Perú y otras naciones todavía la Biblia puede ser enseñada. Thank you, Jesus, that you give to the church pastors who can teach us the Word of God. Gracias, Padre, porque hay pastores en las iglesias que están enseñando la palabra de Dios. And that as we receive it, we can give its truth to our wives and husbands and children and family. Y a medida nosotros recibimos la verdad de tu palabra, que podamos transmitirla en medio de nuestras familias y amistades y trabajos. And through the blessing and truth of your word, we are protected and blessed, and people can be saved. Y a través de la bendición y verdad de tu palabra, que podamos ser protegidos y otras personas puedan ser salvas. Lord, help us to be workmen who don't need to be ashamed, Ayúdanos a ser hombres y mujeres que no estamos who avergonzados. rightly divide the word of your truth. Que compartimos la palabra de Dios correctamente. And we ask it in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise God. Alabado sea Dios. Gracias, gracias John y gracias Sergio por la traducción. Tremendo el mensaje. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a estirarnos un poquito. Estírense si quieren. Cuidado con el que está al lado. Y mientras se estiran, quiero darles un anuncio. Y a veces nos cuesta, estamos tan ocupados con tantas cosas, nuestras agendas están tan ocupadas que necesitamos mucho tiempo de anticipación para poder programar nuestras agendas. Y entonces les voy a dar 1 año de anticipación. 1 año tienen, porque el año que viene vamos a volver a hacer el congreso. Va a ser la última semana de marzo. Están todos invitados. Vamos a ir a través de una carta pastoral y Perelli me comentó esto, no es de mi autoría, pero ¿ustedes saben cuál es el santo más pequeño de la Biblia? Santito. Entonces, Santito. Y entonces, el año que viene vamos a estar yendo a través de la carta pastoral de Tito, Pablo escribiéndole a Tito. Así que anótenlo en sus agendas.
no tienen, o sea, ya si tienen excusas, están muy ocupados, están demasiado ocupados. Ahora sí, pueden tomar asiento y vamos a continuar con mi hermano y pastor Lucho García. ¿Puedes orar por mí? Sí, oremos.